El átomo tiene dos partes, el núcleo y la zona extranuclear. El núcleo es muy pero muy pequeñito, pero reside toda la masa del átomo. El 99,9% de toda la masa del átomo reside en el núcleo. En el núcleo podemos destacar dos partículas, el protón y el neutrón. Y en la zona extranuclear, ¿a quién tenemos? La zona extranuclear es lo que está fuera del núcleo. Se encuentra girando alrededor del núcleo. ¿Quién es? El electrón. Protón, neutrón y electrón, ¿cómo se denominan? Partículas fundamentales. Hay un término también que se utiliza en algunas ocasiones, el término nucleones. La palabra nucleón, ¿de dónde se deriva? Del núcleo. ¿Y qué tenemos en el núcleo? Protón y neutrón. Entonces, si me preguntaran cuáles son los nucleones, la respuesta es protones y neutrones. No nos olvidemos que se debe cumplir siempre en un átomo neutro que la carga positiva tiene que ser igual a la carga negativa. Cuando se descubre el electrón con carga negativa, entonces se determinó que debe haber algo con carga positiva para que exista un equilibrio y se mantenga neutro. Ahora, hablar de solamente protones, neutrones y electrones, eso no es correcto. En la actualidad hay más de 200 partículas descubiertas, ¿sí? E inclusive los protones y los neutrones están constituidos por partículas más pequeñas, denominado quarks. No nos olvidemos que la masa de un neutrón es un poco mayor que la masa del protón y sustancialmente mayor que la masa del electrón. Al inicio estuvimos hablando de que ya no se puede hablar de solamente protones, neutrones, electrones. Hay partículas mucho más pequeñas. Esas partículas, ¿cómo se llaman? Quarks. Tenemos que acostumbrarnos también a otros términos, ¿no? Hemos dicho que hay más de 200 partículas, entonces hay una clasificación complementaria que no es muy utilizada, pero es importante tenerlo presente. Es como los electrones. Miren, si ustedes observan los electrones dentro de esa clasificación complementaria, se los nombra también como leptones. O por ejemplo los protones y los neutrones, ¿dónde lo ubicamos? Como bariones o hadrones, ¿no? Entonces es siempre importante tener presente estos términos. ¿Cómo representamos al átomo? El átomo lo podemos representar a través de las letras A y Z. Z es el número atómico o carga nuclear y A es el número de masa. Para esto tenemos que tener presente estas tres fórmulas fundamentales. Z igual a protones igual a electrones. No nos olvidemos que el átomo es neutro, entonces si tiene 5 positivos, debe tener 5 negativos. Por eso decimos que protones es igual a electrones. La masa, el número de masa que es igual a los protones más los neutrones. Recordemos que de las partículas fundamentales quien pesa más son los neutrones y protones. ¿Cómo calcular el número de neutrones? Simplemente restamos A menos Z. Por ejemplo, para poder entender un poquito mejor esto, estamos planteando un caso. Tenemos el carbono 14, si es un isótopo del carbono. Automáticamente observando el número 6 que representa a Z y el número 14 el número de masa. Teniendo esos valores y aplicando las fórmulas anteriores, podemos calcular los protones y los electrones, por ejemplo. Si Z vale 6, P y E son iguales a 6 cada uno. El número de neutrones, ¿cómo lo calculamos? Restando nada más. 14 menos 6. ¿Cuánto nos da eso? 8. Cationes y aniones. ¿Qué son los cationes? ¿Qué son los aniones? Cuando nosotros observemos un exponente positivo, ¿qué vendría a ser? Un catión. Cuando tiene un exponente negativo, un anión. Los iones se obtienen a partir de los átomos. ¿Cómo podríamos definir un catión? Un catión es un átomo que pierde electrones. No nos olvidemos de algo importantísimo. El átomo es neutro. Entonces,
Si pierde electrones, ¿qué va a pasar? Hay un desbalance, pierde la parte negativa, entonces va a haber un exceso de carga positiva. Conclusión: los cationes resultan de que los átomos han perdido electrones y por eso quedan con carga positiva. Pero ¿qué pasa si ganáramos electrones? Estamos sumando carga negativa, entonces formamos los aniones. Entonces, ¿cómo podríamos definir un anión? Un anión se obtiene de un átomo que ha ganado electrones. Estamos mostrando dos ejemplos, ¿no? Ahí tenemos el átomo de calcio que se transforma en un ion calcio positivo, ¿no? Conocido como un catión divalente. O el S que corresponde al azufre, ¿no? El azufre se transforma en un anión divalente, ¿no? Finalmente, para terminar nuestro tema del día de hoy, los átomos también se pueden clasificar en tres categorías: isótopos, isóbaros e isotonos. Observen el esquema, tenemos el signo igual y el signo diferente. Si yo quisiera definir a los isótopos o hílidos, diríamos, son aquellos que tienen igual Z pero diferente A, o número de masa. Si recuerdo esto, los isóbaros van a hacer lo contrario. ¿Sí? Van a tener igual número de masa pero diferente Z. Y los isotonos tienen diferente Z y diferente A. Pero ¿qué van a tener en común? Igual número de neutrones. Hay que saber diferenciar entre isótopos, isóbaros e isotonos. Estamos mostrando en la pantalla ejemplos de isótopos. Los isótopos, no nos olvidemos, son átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno, un mismo elemento químico, 3 isótopos diferentes. Se diferencian en el número de masa. Los isóbaros, observen por ejemplo en el ejemplo que tenemos el argón, el potasio y el calcio. Ambos tienen 40, 40, 40, significa igual número de masa, por lo tanto son isóbaros. El boro, carbono y nitrógeno, en este ejemplo final, aparentemente no tienen nada en común. Pero si restamos 11 menos 5, ¿cuánto nos da? 6. 12 menos 6, 6. Y 13 menos 7, 6. Entonces, ¿qué tenemos? Igual número de neutrones. Hablamos entonces de los isotonos. Para terminar esto, quiero resaltar lo siguiente. En la tabla que estamos mostrando hay un símbolo PQ y PF. ¿Qué significa? Propiedades químicas, propiedades físicas. Si nosotros observamos los isótopos del ejemplo, todos son átomos de hidrógeno. Todos son hidrógeno, entonces van a tener las mismas propiedades químicas. Pero eso sí, se van a diferenciar en las propiedades físicas. En el resto de casos, nosotros decimos que los isóbaros y los isotonos son diferentes. Diferentes propiedades físicas, diferentes propiedades químicas en general, salvo sus excepciones. Bueno, esperamos que esto les sirva, les sea de utilidad. Cualquier sugerencia, cualquier recomendación es bienvenido. Mi nombre es César Horna, siempre para servirles y para ayudarles. Muchas gracias por su atención. Hasta otra ocasión.